Durante milenios, los hombres miraron al sol y lo adoraron sin entenderlo. Creyeron que daba vida a la tierra, pero en verdad, despierta la vida dentro del ser humano. No es solo una estrella, es una conciencia, una frecuencia que organiza, regenera y recuerda. Cada cultura lo supo a su modo. Los egipcios lo llamaron Ra y decían que cada amanecer era una resurrección. Los mayas creían que el sol era el corazón que late dentro del cielo. Los védicos lo respiraban como Surya, energía que purifica cuerpo y mente. Y los alquimistas lo buscaban en la sangre, convencidos de que el oro verdadero brilla dentro del cuerpo humano. Hoy, la ciencia empieza a confirmar lo que los sabios sabían, que los rayos del amanecer activan genes de reparación celular, que la luz solar guía la melatonina y despierta la serotonina, que mirar al sol al amanecer, sin dañarlo, solo sintiendo su calor, reprograma los relojes biológicos y sincroniza el corazón con la tierra, que la energía del sol no envejece, ordena la vida. Este manuscrito no habla de mitos, sino de práctica. Te enseñará cómo el sol puede regenerar tu cuerpo, equilibrar tu mente y expandir tu conciencia, porque tomar el sol no es solo absorber luz, es recordar de dónde vienes. En cada capítulo viajarás por civilizaciones que veneraron al sol, no como un dios distante, sino como un maestro silencioso. Aprenderás por qué su energía cura, cómo afecta a cada célula y cómo volver a conectarte con él desde tu propio interior. Permanece hasta el final, porque lo que escucharás no es poesía, es memoria biológica despertando. Y cuando lo comprendas, mirarás al amanecer con otros ojos. Ya no verás una estrella, verás tu propio origen brillando sobre ti. Capítulo 1. El corazón del sol. El amanecer se abría sobre las columnas de Heliópolis, y la luz no llegaba como simple claridad, llegaba como información. Los sacerdotes del templo de Ra habían aprendido a observar ese momento con una precisión que hoy llamaríamos científica, pero que ellos experimentaban como sagrada. Cada rayo era estudiado, cada efecto sobre la vida, registrado en papiros que hoy apenas sobreviven en museos olvidados. Uno de aquellos escribas dejó algo extraordinario en piedra caliza. La luz despierta primero a las plantas, luego a los pájaros y finalmente al hombre. Pero el hombre, si no despierta con gratitud, duerme aunque camine. Había notado algo que hoy la cronobiología confirma. Existe un orden en el despertar de la vida. No es casualidad, es resonancia. En el antiguo Egipto, cada amanecer era tratado como una resurrección cósmica. Ra, el dios solar, emergía del Duat, el inframundo, cada mañana después de atravesar serpientes de sombra y caos. Pero siempre regresaba, siempre vencía. Y con su retorno, toda la creación volvía a ordenarse. ¿Por qué esta devoción tan profunda? Porque los egipcios no adoraban ciegamente, observaban. Para ellos el sol no era solo fuego en el cielo, era conciencia viva. Thoth escribió en textos herméticos que toda vida es luz que aprendió a recordarse a sí misma. No hablaba en metáforas, hablaba desde la observación directa de cómo la luz solar transformaba semillas en árboles, oscuridad en visión, frío en vida. Los sacerdotes notaban cómo los enfermos mejoraban al exponerse al amanecer, como ciertos rituales al mediodía solar cargaban el cuerpo con vitalidad invisible. Llamaron a esa fuerza Sekhem, el poder vital que fluye desde Ra hacia todo ser viviente. En Karnak, los arquitectos diseñaron pasillos para que, en el solsticio de invierno, un único rayo atravesara cientos de metros y tocara exactamente el altar interior. Ese rayo no era decoración, era medicina, información fotónica dirigida. En los papiros médicos, como el papiro Ebers, se prescribía exposición solar para tratar desde infecciones hasta melancolía. No decían toma vitamina D, decían deja que Ra entre en tu sangre. Los sacerdotes enseñaban algo revolucionario. El sol que ves en el cielo es solo la sombra del sol que vive en tu pecho. Cuando despiertas al sol interior ya no buscas la luz, tú la emites. No hablaban del corazón como bomba de sangre, hablaban del Ib,
el corazón conciencia donde reside el fuego personal. Creían que cada ser humano llevaba una chispa de Ra, y que esa chispa podía apagarse por olvido o miedo, pero también podía reavivarse. ¿Cómo? Con gratitud consciente hacia la luz. Cada mañana, los iniciados miraban el horizonte al amanecer, abrían sus brazos, respiraban profundo y decían: saludo a la luz que me dio la vida. Saludo al sol que también vive en mí. No era súplica, era activación. Los egipcios entendían algo que la física cuántica apenas articula. La conciencia y la luz están entrelazadas. Observar con gratitud no es pasivo, es creativo. Reorganiza las células. Llamaron a esto Ka, la fuerza vital que sostiene cuerpo y alma, y enseñaban que el Ka se alimentaba del sol no solo a través de la piel, sino mediante la respiración consciente, la mirada atenta, el reconocimiento de que somos, literalmente, hijos de la luz. Hoy, 4000 años después, la ciencia moderna valida lo que aquellos sabios comprendieron sin laboratorios. El doctor Fritz Albert Popp, biofísico alemán, dedicó décadas a un descubrimiento revolucionario. Todas las células vivas emiten fotones. No es poesía, es física medible. Tu cuerpo ahora mismo produce y emite luz. Billones de células generan diminutos destellos de radiación electromagnética. Popp llamó a esto biofotones y demostró algo más extraordinario. Esta luz celular no es aleatoria. Sigue patrones coherentes, como si las células se comunicaran usando luz como lenguaje. Las células sanas emiten luz ordenada, armónica. Las células enfermas pierden esa coherencia. Su luz se vuelve caótica. La enfermedad, entonces, es fundamentalmente una desorganización de la luz interior. Y aquí lo ancestral encuentra lo científico. Popp descubrió que la luz solar natural influye directamente en la emisión de biofotones. Cuando te expones al sol matutino, esos primeros rayos suaves, ricos en luz roja e infrarroja, no solo produces vitamina D, absorbes información fotónica que recalibra y armoniza la luz que tus células emiten. El sol exterior afina el sol interior. Más revelador, el ADN no solo almacena genes, funciona como antena biológica que recibe, almacena y transmite fotones. Tu ADN es un receptor solar. Cada mañana, cuando la luz toca tu piel, habla directamente a tu código genético, activando o desactivando genes según la calidad de esa luz. Los egipcios lo llamaron Ra y Sekhem. La ciencia lo llama biofotónica. Ambos hablan de la misma verdad. La vida es luz organizada que aprendió a recordarse. ¿Cómo aplicar esta sabiduría hoy? No se requieren templos. Solo presencia cada amanecer. Sal al exterior. Descálzate si puedes. Mira el horizonte mientras el sol emerge suave, dorado. No lo mires fijamente cuando esté alto, pero sí en esos primeros minutos cuando su luz llega filtrada. Respira profundo. Siente cómo la luz entra por cada poro, penetrando tejidos, llegando a la sangre, alcanzando cada célula. Y mientras respiras, di: saludo a la luz que me dio la vida. Saludo al sol que también vive en mí. Que esta luz reorganice lo que olvidé y despierte lo que siempre fue. No es religión, es resonancia. Cuando ofreces gratitud al sol, tu sistema nervioso reconoce esa frecuencia como la original. Se activa la serotonina, se regula tu ritmo circadiano. Tu glándula pineal recibe la señal y produce las hormonas exactas que necesitas. El Heart Math Institute demostró que la gratitud consciente genera coherencia cardíaca, corazón, cerebro y sistema nervioso en sincronía perfecta. Esa coherencia mejora inmunidad, claridad mental y capacidad de sanación. Los egipcios lo sabían sin electrodos. Hoy lo confirmamos con tecnología. La verdad es la misma. El sol no solo ilumina, te recuerda quién eres. La luz no envejece, recuerda. Capítulo 2. La luz que habla. En la selva de Yucatán, el tiempo no era una línea recta, era un ciclo que respiraba. Los mayas construyeron ciudades enteras orientadas hacia el sol. En Chichén Itzá, durante los equinoccios, la sombra del sol desciende por las escaleras de la pirámide de Kukulcán,
formando la silueta de una serpiente que parece arrastrarse desde el cielo hasta la tierra. No es coincidencia. Es conocimiento arquitectónico del lenguaje solar. Los sacerdotes mayas eran astrónomos obsesivos. Registraban con exactitud milimétrica cada movimiento del Sol, cada fase de la Luna, cada tránsito de Venus. Pero no lo hacían por curiosidad abstracta. Lo hacían porque habían descubierto algo fundamental. El Sol no solo ilumina el espacio, crea el tiempo. En los códices mayas se describe al Sol como Kinich Ahau, el señor del ojo solar. No es simplemente un dios, es la conciencia que ordena los ciclos de toda la existencia. Los mayas entendían que el tiempo no es un contenedor vacío donde ocurren las cosas. El tiempo es luz organizada en ritmos. Su concepto más profundo era el Tzolk'in, el calendario sagrado de 260 días. Se basaba en el período de gestación humana y en ciclos de resonancia entre el Sol, la Tierra y el cuerpo humano. Para los mayas, cada día tenía una frecuencia específica, una cualidad energética distinta que el Sol transmitía. Nacer en cierto día marcaba la frecuencia luminosa con la que tu cuerpo aprendió a vibrar al entrar en este mundo. Más al norte, en Tenochtitlan, los aztecas llevaron esta comprensión a otro nivel. Para ellos, el Sol era Tonatiuh, el guerrero que cada día libraba una batalla contra la oscuridad. Pero había algo más profundo en su cosmología. Los aztecas hablaban del Tonalli, la energía vital que cada ser humano emite cuando vive en coherencia con los ciclos solares. El Tonali residía en la coronilla de la cabeza, exactamente donde hoy sabemos que se encuentra la glándula pineal, ese órgano fotosensible que responde directamente a la luz solar. Los aztecas enseñaban que al amanecer, cuando la luz del sol tocaba la cabeza, el Tonali se fortalecía. Era el momento en que el ser humano cargaba su energía vital para el día. Los curanderos aztecas, llamados Tzitl, diagnosticaban enfermedades observando si el paciente había perdido sincronía con el sol. ¿Dormía cuando debía estar despierto? ¿Evitaba la luz del amanecer? Si la respuesta era sí, la enfermedad no era solo física, era temporal. El paciente había salido del tiempo correcto, y la medicina era simple: reconectar con el sol, levantarse al amanecer, observar conscientemente la salida del astro, respirar con gratitud, permitir que la luz reordenara lo que el caos interno había roto. Lo extraordinario es que tanto mayas como aztecas llegaron a la misma conclusión. El sol no mide el tiempo. El sol crea el tiempo dentro del cuerpo. Los sacerdotes mayas enseñaban: el cuerpo no vive en el tiempo. El cuerpo es tiempo hecho carne, y el sol es quien escribe ese tiempo en cada célula. No hablaban de relojes ni de horas abstractas. Hablaban de ritmos internos que responden a la luz como una planta responde al agua. Para ellos, desconectarse del sol era como desconectar un instrumento musical de su afinación. Hoy, la ciencia moderna ha confirmado lo que aquellos sabios observaron con precisión ritual. El doctor Sachidananda Panda, del Instituto Salk, es pionero en cronobiología, la ciencia que estudia cómo los ritmos circadianos gobiernan la vida. Su investigación demostró algo revolucionario. Prácticamente cada célula del cuerpo tiene su propio reloj biológico. No es metáfora. Es genética medible. Existen genes llamados genes reloj que se activan y desactivan en ciclos de 24 horas. Estos genes controlan desde la temperatura corporal hasta la producción de hormonas, la digestión, la reparación del ADN y la división celular. Y el director de esta sinfonía es la luz solar. Cuando la luz del sol entra por tus ojos en la mañana, viaja a una región del cerebro llamada núcleo supraquiasmático, el reloj maestro del cuerpo. Desde ahí se envían señales a cada órgano diciéndoles: es de día, actívense, produzcan cortisol, serotonina, dopamina. Sin esa señal solar matutina, el cuerpo entra en confusión temporal. Los ritmos se desincronizan. El sueño se altera. El metabolismo se vuelve caótico. No es casualidad que personas que evitan la luz natural tengan tasas más altas de depresión, diabetes y obesidad. El doctor Panda lo expresa claramente. No fuimos diseñados para vivir en luz artificial constante. Fuimos diseñados para seguir al sol.
el Dr. Michael Rosbash, ganador del Premio Nobel de Medicina en 2017 por su trabajo en ritmos circadianos, demostró que alterar los ciclos de luz-oscuridad daña directamente el ADN. Las células pierden la capacidad de repararse correctamente. El envejecimiento se acelera. Los mayas lo llamaron pérdida de Tzolk'in. Los aztecas lo llamaron pérdida de Tonali. La ciencia lo llama desregulación circadiana. Todos describen lo mismo: desconexión del sol. ¿Cómo recuperar esa conexión hoy? Cada mañana, dentro de la primera hora después de despertar, exponte a la luz solar natural, no a través de ventanas, no con lentes de sol. Directo aunque esté nublado. Sal al exterior. Descálzate. Respira profundo y permite que la luz toque tu rostro durante al menos 10 minutos. No necesitas mirar directamente al sol, solo estar presente bajo su influencia. Mientras respiras, reconoce internamente: el sol que rige los planetas también rige mis células. Mi cuerpo no mide el tiempo. Mi cuerpo es tiempo. Y hoy elijo sincronizarme con la frecuencia original. Esta práctica no es opcional si buscas salud y claridad mental. Es fundamental. Tus genes esperan esa señal cada mañana. Sin ella, operan en modo de supervivencia, no de regeneración. Los mayas diseñaron ciudades enteras para capturar luz en momentos exactos. Tú solo necesitas salir al amanecer. Ellos lo llamaron sabiduría, nosotros lo llamamos olvido. Pero la luz sigue esperando que recuerdes: el sol no mide el tiempo, lo crea en ti. Capítulo 3. El sol de la sangre. En las antiguas escuelas de Persia, los alquimistas no buscaban convertir plomo en oro por riqueza. Buscaban entender cómo la luz se convierte en vida. En los textos de Zoroastro, escritos hace más de 3000 años, se habla de Ahura Mazda, el señor de la luz y la sabiduría. Pero lo extraordinario no es la teología, es la observación. Los persas notaron que todas las cosas vivas contenían algo que llamaron Kvarena, el fuego divino. Y ese fuego no era calor, era luminosidad interior, un resplandor invisible que distinguía lo vivo de lo muerto. Los alquimistas persas pasaban años estudiando la sangre. No la veían como simple líquido, la veían como luz en movimiento. La sangre es el vehículo del sol dentro del cuerpo, escribió un maestro cuyo nombre se perdió en el tiempo. Cuando la sangre pierde su luz, el cuerpo muere aunque el corazón aún lata. Realizaban experimentos extraños para su época. Exponían plantas y animales a diferentes calidades de luz. Observaban cómo la sangre de los animales cambiaba de color según la alimentación. Notaban que quienes comían plantas verdes, ricas en clorofila, tenían sangre más vibrante, más roja, más luminosa. Y entonces hicieron un descubrimiento que tardaría siglos en ser validado. La estructura molecular de la clorofila y la hemoglobina es casi idéntica. Ambas son anillos de átomos organizados de forma geométrica perfecta. La diferencia es mínima. En el centro de la clorofila hay un átomo de magnesio. En el centro de la hemoglobina, un átomo de hierro. Para los alquimistas persas esto no era coincidencia, era revelación. La sangre y las plantas son hermanas. Ambas nacieron del sol. Las plantas capturan luz y la convierten en clorofila. Los humanos consumen plantas y convierten clorofila en hemoglobina. La cadena es directa: sol, planta, sangre, vida. Siglos después, en la Europa medieval, esta sabiduría viajó en secreto a través de las escuelas herméticas. Paracelso, el alquimista suizo del siglo XVI, revolucionó la medicina de su tiempo al declarar algo que sonaba herético. La enfermedad no es invasión de demonios, es pérdida de luz interior. Fue perseguido, exiliado, llamado loco, pero sus escritos sobrevivieron ocultos en bibliotecas prohibidas. Paracelso enseñaba que el cuerpo humano contiene 3 principios esenciales: sal, azufre y mercurio. No hablaba de elementos químicos literales, hablaba de fuerzas espirituales. El azufre representaba el fuego interior, la chispa solar que anima la materia, y ese fuego vivía principalmente en la sangre. La sangre es el aceite de la lámpara humana, escribió. Si el aceite es puro, la llama arde brillante. Si el aceite está corrupto, la llama se apaga. Para Paracelso, purificar la sangre no significaba solo limpiarla de toxinas.
significaba restaurar su capacidad de portar luz. ¿Cómo? A través de lo que llamó medicina espagírica, un método alquímico que extraía las esencias luminosas de las plantas medicinales. Pero también enseñaba algo más simple y radical: exponerse al sol con intención consciente, respirar luz, visualizar cómo esa luz viaja desde los pulmones hacia la sangre, iluminándola desde dentro. Hoy, la bioquímica moderna confirma lo que los alquimistas intuían. La hemoglobina, esa molécula que transporta oxígeno en tu sangre, tiene una estructura molecular casi idéntica a la clorofila de las plantas. Esto fue descubierto recién en el siglo XX por el bioquímico Richard Willstatter, quien ganó el Premio Nobel en 1915 por desentrañar la estructura de ambas moléculas. La similitud es asombrosa. Ambas tienen un anillo porfirínico, una estructura geométrica perfecta formada por carbono, hidrógeno y nitrógeno. En el centro de la clorofila está el magnesio, que captura fotones de luz solar. En el centro de la hemoglobina está el hierro, que captura oxígeno. Pero la función es paralela. Ambas moléculas capturan y transportan energía. La clorofila captura luz solar y la convierte en energía química que la planta usa para crecer. La hemoglobina captura oxígeno y lo transporta a cada célula para que pueda quemar glucosa y producir energía. En términos alquímicos, ambas son portadoras del fuego. Más revelador aún, estudios modernos han demostrado que cuando consumes vegetales ricos en clorofila, espinacas, perejil, algas, pasto de trigo, tu cuerpo puede absorber fragmentos de esa molécula y usarlos para regenerar hemoglobina. Es como si tu sangre recordara su origen vegetal y, a través de él, su origen solar. El doctor Yoshihide Hagiwara, bioquímico japonés, dedicó décadas a estudiar la clorofila y su efecto en la sangre humana. Descubrió que la clorofila no solo ayuda a oxigenar la sangre, también la purifica, neutraliza toxinas, estimula la producción de glóbulos rojos y mejora la coherencia celular. En sus palabras, la clorofila es sangre vegetal. Cuando la consumes, tu sangre se vuelve más luminosa. Los persas lo llamaron kvarina. Paracelso lo llamó oro filosófico. La ciencia lo llama oxigenación y biodisponibilidad. Pero todos describen lo mismo: la sangre como portadora de luz solar. ¿Cómo aplicar esta sabiduría ancestral hoy? Primero, entiende que tu sangre es el río de luz que mantiene vivo cada rincón de tu cuerpo. Cada célula depende de que ese río fluya limpio, oxigenado, vibrante, y tú puedes influir directamente en su calidad. Cada mañana, después de exponerte al sol, consume algo verde. No es casual que las plantas más medicinales sean las más verdes. La clorofila es luz solar concentrada. Cuando la consumes, literalmente estás comiendo luz. Jugo verde de espinaca, perejil, apio, pepino, pasto de trigo, espirulina, clorela. No se trata de dietas complicadas. Se trata de recordar que tu cuerpo fue diseñado para convertir plantas en sangre y plantas en luz. Mientras bebes, visualiza conscientemente: esta luz verde viaja a mi sangre. Mi sangre se ilumina. Cada célula recibe más oxígeno, más vida, más claridad. No es fantasía, es bioquímica dirigida por intención. Segundo, respira profundo. Los alquimistas sabían que la respiración no solo mueve aire, mueve pneuma, la energía vital. Cuando respiras profundo al aire libre, bajo la luz del sol, tu sangre se oxigena de manera óptima. El hierro de tu hemoglobina captura oxígeno como el magnesio de la clorofila captura fotones. Respira 4 segundos. Retén 4 segundos. Exhala 4 segundos. Repite 5 veces cada mañana bajo el sol. Sentirás cómo tu sangre despierta. Tercero, muévete. La sangre estancada pierde luz. El movimiento bajo el sol, caminar, estirarse, danzar, activa la circulación y permite que cada célula reciba su ración de oxígeno luminoso. Los alquimistas pasaron vidas buscando el oro interior. Tú ya lo tienes. Fluye en tus venas. Solo necesitas recordar alimentarlo con luz. La sangre es el oro solar en movimiento. Capítulo 4. El fuego invisible.
En 1899, Nikola Tesla instaló un laboratorio en las montañas de Colorado Springs. No buscaba inventar máquinas. Buscaba entender cómo el universo transmite información invisible. Tesla había observado algo que la ciencia de su tiempo ignoraba. El Sol no solo emite luz visible, emite un espectro completo de frecuencias electromagnéticas que bañan constantemente la Tierra. Y esas frecuencias no son ruido aleatorio, son patrones organizados, como si el Sol hablara en un lenguaje que todo ser vivo comprende sin palabras. En sus diarios privados, Tesla escribió: "El Sol es un transmisor, la Tierra es un receptor, y el ser humano es la antena que traduce esa señal en vida". No lo dijo como metáfora poética, lo dijo como ingeniero eléctrico que había medido corrientes, voltajes y resonancias en la atmósfera. Tesla descubrió que entre la superficie de la Tierra y la ionosfera existe una cavidad electromagnética que vibra en frecuencias específicas. Años después, en 1952, el físico Winfried Otto Schumann calcularía matemáticamente esa frecuencia, 7.83 Hz. Hoy la conocemos como resonancia Schumann, el latido electromagnético del planeta. Lo extraordinario es esto: el cerebro humano, en estado de relajación profunda o meditación, también opera alrededor de 7-8 Hz, en lo que se llama ondas alfa. No es coincidencia, es sincronía. El cerebro humano fue diseñado para resonar con la frecuencia de la Tierra, y la Tierra recibe su frecuencia del Sol. Tesla lo intuyó décadas antes de que existiera el equipo para medirlo. Cuando el hombre se desconecta de la frecuencia natural, enferma, no porque le falte algo químico, sino porque pierde coherencia con el universo. Tesla no era místico, era científico obsesionado con la transmisión inalámbrica de energía, pero sus experimentos lo llevaron a una conclusión inevitable. La luz solar no es solo radiación, es información organizada que interactúa directamente con los campos electromagnéticos del cuerpo humano. El corazón humano genera el campo electromagnético más fuerte del cuerpo, detectable hasta 3 metros de distancia. El cerebro también emite campos eléctricos medibles, y cada célula viva produce un diminuto campo eléctrico. Tesla comprendió que estos campos no están aislados, están en constante comunicación con los campos externos, el de la Tierra, el de la Luna y especialmente el del Sol. El Sol no solo calienta, anotó Tesla. El Sol sincroniza. Toda vida en la Tierra es un instrumento que responde a esa frecuencia maestra. Intentó construir torres que capturaran y redistribuyeran energía solar de forma inalámbrica. Fracasó técnicamente, pero no conceptualmente. Había entendido algo profundo. El Sol no envía solo fotones, envía patrones electromagnéticos que organizan la materia viva. Hoy, décadas después, la ciencia valida las intuiciones de Tesla con precisión tecnológica. El doctor Michael Persinger, neurocientífico canadiense, dedicó su carrera a estudiar cómo los campos electromagnéticos influyen en el cerebro humano. Demostró que cuando expones el cerebro a frecuencias específicas, especialmente alrededor de 7-8 Hz, se producen estados de coherencia neuronal, mayor claridad mental, creatividad aumentada y sensación de conexión profunda. Más revelador, descubrió que las tormentas solares, que emiten poderosas ráfagas electromagnéticas, afectan directamente el comportamiento humano. Durante picos de actividad solar, aumentan los casos de ansiedad, insomnio, arritmias cardíacas y crisis emocionales. No porque el Sol sea hostil, porque la humanidad moderna ha perdido coherencia con sus ritmos. El HeartMath Institute en California llevó esta investigación más lejos. Usando magnetómetros de alta sensibilidad, midieron cómo el campo magnético de la Tierra, influenciado directamente por el Sol, interactúa con el campo electromagnético del corazón humano. Descubrieron que cuando una persona entra en estado de gratitud o amor consciente, su corazón genera un patrón coherente que literalmente se sincroniza con la resonancia Schumann. En otras palabras, cuando sientes gratitud bajo el Sol, tu corazón entra en resonancia con la frecuencia del planeta. No es espiritualidad abstracta,
es física medible. El Dr. Rollin McCarthy, director de investigación del HeartMath Institute, lo expresa así. El corazón humano no solo bombea sangre, es un órgano sensorial electromagnético que percibe y responde a las frecuencias del entorno, y la frecuencia más poderosa que recibe es la solar. ¿Cómo aplicar este conocimiento hoy? Tesla sabía que no necesitamos tecnología compleja para sintonizarnos con la frecuencia solar. Solo necesitamos presencia consciente. Cada mañana, después de exponerte a la luz del sol, siéntate en silencio. Cierra los ojos, respira profundo y lento. Con cada inhalación, imagina que absorbes no solo aire, sino frecuencia. La frecuencia invisible del sol penetrando tu campo electromagnético. Coloca una mano sobre tu corazón. Siente su latido. Reconoce que ese latido no es solo mecánico, es eléctrico. Es una señal que se comunica con todo tu cuerpo y con el campo magnético de la Tierra. Mientras respiras, repite internamente. Mi corazón sintoniza con la frecuencia del sol. Mi cuerpo recuerda la resonancia original. Soy antena viva que traduce luz en coherencia. Esto no es visualización vacía, es entrenamiento electromagnético. Estudios del HeartMath Institute demuestran que esta práctica mejora coherencia cardíaca, reduce estrés, fortalece inmunidad y aumenta claridad mental. Tesla pasó su vida intentando regalar energía libre al mundo. Le negaron sus patentes. Murió en la pobreza. Pero dejó una verdad indestructible. El sol no solo ilumina. Transmite la frecuencia que organiza toda vida. La luz comunica con el alma. Capítulo 5. La geometría del sol. En la antigua Grecia, Pitágoras no enseñaba matemáticas. Enseñaba el lenguaje secreto del universo. En su escuela de Crotona, los iniciados pasaban años en silencio antes de poder hablar. No era castigo, era preparación. Pitágoras creía que las palabras humanas distorsionan la verdad, pero los números nunca mienten. Y había un número que consideraba sagrado por encima de todos. Phi, la proporción áurea, 1618. Phi no es invención humana, es patrón cósmico. Aparece en la espiral de las galaxias, en la disposición de los pétalos de una rosa, en la estructura del caracol, en las proporciones del cuerpo humano, y Pitágoras descubrió algo extraordinario. También aparece en la forma en que el sol organiza la luz. Los griegos observaron que cuando la luz solar atraviesa un prisma y se descompone en colores, esos colores no se distribuyen al azar. Siguen proporciones matemáticas exactas. Las frecuencias del espectro visible obedecen a Phi. El rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el índigo, el violeta. Cada color es una octava armónica del anterior, y todas esas octavas están gobernadas por la proporción áurea. El sol no solo emite luz, enseñaba Pitágoras. El sol canta, y su canción está escrita en geometría. Para Pitágoras, la geometría no era abstracción académica, era medicina. Creía que el cuerpo humano, cuando está sano, refleja perfectamente las proporciones del universo. Pero cuando enferma, pierde esa geometría. La curación, entonces, no consistía en añadir sustancias externas, consistía en restaurar la proporción perdida. Y la forma más directa de restaurarla era exponerse al sol, porque el sol es el geómetra maestro. Los griegos no estaban solos en esta comprensión. Los egipcios construyeron las pirámides de Giza usando Phi. Los arquitectos de Chartres diseñaron catedrales góticas con proporciones áureas para que la luz entrara en ángulos precisos. Los artistas del Renacimiento, Da Vinci, Miguel Ángel, usaban Phi para pintar rostros que parecían divinos porque reflejaban el orden cósmico. Pero el verdadero secreto no estaba en los edificios, estaba en el cuerpo. Leonardo da Vinci dibujó el famoso Hombre de Vitruvio, mostrando cómo el cuerpo humano encaja perfectamente en un círculo y un cuadrado, y cómo todas sus proporciones obedecen a Phi. La distancia del ombligo a los pies dividida por la altura total. Phi. La distancia del hombro a los dedos dividida por la distancia del codo a los dedos. Phi. Cada articulación, cada hueso, cada órgano sigue la geometría solar. Y aquí viene lo revelador. El ADN,
Esa doble hélice que contiene el código de la vida también sigue la proporción áurea. La longitud de cada giro completo de la hélice dividida por su ancho es exactamente 1618. No es aproximado, es exacto. La vida no evolucionó al azar. La vida cristalizó en geometría solar. Hoy, la ciencia moderna confirma lo que Pitágoras enseñaba en secreto. El doctor Dan Winter, biofísico especializado en geometría fractal, ha demostrado que el corazón humano emite ondas electromagnéticas que, cuando están en coherencia óptima, forman patrones geométricos basados en Phi. Usando análisis de Fourier, midió las señales eléctricas del corazón y descubrió que en estados de amor, gratitud o paz profunda, el corazón genera ondas que siguen la proporción áurea. En otras palabras, cuando tu corazón está en armonía, literalmente canta en la frecuencia del universo. El doctor Fritz Albert Popp, el mismo científico que descubrió los biofotones, también encontró que la luz emitida por células sanas sigue patrones geométricos coherentes, mientras que las células enfermas emiten luz caótica, sin proporción. La enfermedad es pérdida de geometría. Más asombroso aún, estudios recientes en cronobiología han demostrado que el ritmo circadiano humano no es lineal, es una espiral, y esa espiral sigue la secuencia de Fibonacci, que es la expresión numérica de Phi. Tu cuerpo no mide el tiempo en línea recta, lo mide en espirales doradas como las galaxias, como los girasoles, como todo lo que nace del Sol. ¿Cómo aplicar esta sabiduría geométrica hoy? Pitágoras enseñaba que la forma más directa de restaurar la geometría interior era a través de 3 prácticas: luz, sonido y proporción consciente. Primero, luz. Cada mañana exponte al sol y visualiza su luz no como algo amorfo, sino como geometría viva. Imagina que cada rayo es una línea dorada que entra en tu cuerpo y reorganiza tus células según la proporción perfecta. Segundo, sonido. Los pitagóricos usaban música basada en intervalos armónicos para sanar. Hoy sabemos que ciertas frecuencias, 432 Hz, 528 Hz, están matemáticamente relacionadas con Phi y con la resonancia Schumann. Escuchar estas frecuencias mientras te expones al sol potencia la coherencia celular. Tercero, respiración en proporción. Respira siguiendo la secuencia de Fibonacci. Inhala 3 segundos, sostén 5 segundos, exhala 8 segundos. Esta proporción no es arbitraria, es la firma matemática de la vida. Mientras respiras bajo el sol, reconoce internamente: mi cuerpo es geometría solar hecha carne. Cada célula obedece la proporción del universo. El sol me recuerda la forma perfecta que nunca perdí. Los griegos construyeron templos para capturar luz en ángulos sagrados. Tú no necesitas templos, tu cuerpo ya es el templo. Solo necesitas recordar su arquitectura original. Cada célula obedece la geometría de la luz. Capítulo 6. La respiración del fuego. En las montañas del Himalaya, hace más de 5000 años, los sabios védicos descubrieron algo que la medicina occidental apenas comienza a comprender. La respiración no mueve solo aire, mueve luz. Los Vedas, los textos más antiguos de la humanidad, hablan del prana, la fuerza vital que sostiene toda existencia. Pero prana no es concepto abstracto. Los rishis lo describieron con precisión. Prana es la energía que el sol deposita en el aire, el agua, los alimentos y la luz misma. Sin prana, el cuerpo es cadáver aunque el corazón lata. Para los yogis, la respiración era el puente entre lo visible y lo invisible. Cada inhalación no solo introduce oxígeno, introduce prana solar, y ese prana viaja a través de canales energéticos llamados nadis, iluminando cada célula desde dentro. El texto más sagrado sobre esto es el Rig Veda, donde se describe a Surya, el dios solar, como el gran pranayama del universo. Surya inhala la oscuridad y exhala la luz. Así mantiene vivo el cosmos. El ser humano que respira con conciencia solar se convierte en extensión de Surya. Los yogis desarrollaron técnicas específicas para absorber máximo prana durante la salida del sol. La más poderosa se llama Surya Vedana, la respiración que perfora el sol. Consiste en inhalar solo por la
fosa nasal derecha, asociada al canal solar Pingala, mientras se visualiza. Luz dorada, entrando directamente al centro del pecho. No era ejercicio físico, era tecnología espiritual de captura fotónica. Pero la verdadera revelación védica está en la glándula pineal. Los textos tántricos hablan del Ajna Chakra, el tercer ojo, ubicado exactamente en el centro del cerebro. Los yogis lo describieron como una pequeña glándula con forma de piña que ve la luz sin ojos físicos. Durante siglos, la ciencia lo consideró superstición, hasta que René Descartes, el filósofo y científico francés del siglo XVII, diseccionó cerebros humanos y quedó asombrado. Encontró una glándula del tamaño de un grano de arroz, con forma de piña, ubicada exactamente donde los yogis describieron el tercer ojo. Y escribió algo revolucionario. Esta glándula es el asiento del alma, el punto donde el cuerpo y el espíritu se encuentran. Los Vedas ya lo sabían. Enseñaban que la glándula pineal es fotosensible, responde directamente a la luz solar, aunque no reciba luz directa. Funciona como una antena que capta frecuencias lumínicas y las traduce en hormonas que gobiernan todo el cuerpo. El ritual matutino védico, llamado Surya Namaskar, saludo al sol, no era gimnasia. Era protocolo de activación pineal. Los yogis sabían que al exponer el cuerpo al sol del amanecer, mientras respiran profundo y enfocan la atención en el entrecejo, la glándula pineal se enciende como si recordara su función original, ser el ojo solar interno. Hoy, la ciencia valida cada detalle de esta sabiduría ancestral. La doctora Jennifer Luke, de la Universidad de Surrey, demostró que la glándula pineal es el tejido más fotosensible del cuerpo después de la retina. Contiene células similares a las de los ojos, capaces de detectar luz. En algunos reptiles, la pineal atraviesa el cráneo y funciona literalmente como un tercer ojo. En humanos quedó interna, pero mantiene su sensibilidad lumínica. La pineal produce melatonina, la hormona que regula el sueño, pero también produce DMT, dimetiltriptamina, conocida como la molécula del espíritu. El doctor Rick Strassman, psiquiatra de la Universidad de Nuevo México, dedicó años a investigar esta conexión y concluyó que la pineal libera DMT en dos momentos críticos, al nacer y al morir, y posiblemente también durante experiencias místicas profundas. Pero aquí está lo revelador. La producción de melatonina y DMT depende directamente de la exposición a luz solar matutina. Sin esa señal lumínica temprana, la pineal se calcifica, pierde función, se apaga. Estudios de autopsia muestran que en sociedades modernas, la mayoría de las personas tienen la pineal calcificada antes de los 40 años. Los yogis lo llamaron oscurecimiento del tercer ojo. La ciencia lo llama calcificación pineal. Ambos describen lo mismo: pérdida de conexión con la luz solar. El doctor Samer Hattar, del Instituto Nacional de Salud de EPU, descubrió que existen células especiales en la retina, llamadas células ganglionares fotosensibles, que no sirven para ver imágenes. Sirven exclusivamente para detectar luz azul del amanecer y enviar señales directas a la glándula pineal. Es el cable directo entre el sol exterior y el sol interior. ¿Cómo revivir tu tercer ojo hoy? Los Vedas dejaron el protocolo exacto. No requiere años de meditación en cuevas. Requiere disciplina matutina. Cada amanecer párate descalzo frente al sol naciente. Cierra los ojos suavemente y deja que la luz toque tus párpados. Esa luz penetra el cráneo y estimula directamente la pineal. Respira profundo por la nariz. Inhala durante 4 segundos, visualizando luz dorada entrando por tu entrecejo. Sostén 4 segundos, imaginando esa luz activando una pequeña llama en el centro de tu cerebro. Exhala 4 segundos, liberando toda oscuridad mental. Repite durante 5 minutos mientras el sol emerge. Luego, abre los ojos y mira indirectamente hacia el horizonte luminoso, nunca directamente al disco solar cuando está alto. Parpadea suavemente. Permite que tus ojos absorban la frecuencia del amanecer. Mientras lo haces, reconoce internamente: mi tercer ojo despierta con la luz del sol. La glándula pineal
recuerda su función sagrada. Respiro luz, veo luz, soy luz. Los rishis védicos vivían 100 años con claridad mental intacta. No tomaban suplementos, respiraban sol cada amanecer. Esa era su medicina. Respirar luz es absorber conciencia. Capítulo 7. La memoria del oro. En los sótanos de Praga, durante el siglo XVI, los alquimistas europeos no fundían metales por codicia. Buscaban descifrar el código oculto de la regeneración. Paracelso, el médico suizo que revolucionó la medicina de su tiempo, escribió algo que le valió persecución y exilio. El oro no está en las minas. El oro verdadero está en el cuerpo humano y solo puede ser activado por la luz del sol. No hablaba de oro literal, hablaba de lo que llamó mumia, la fuerza regenerativa que cada célula porta como memoria original. Para Paracelso, la enfermedad no era invasión de entidades malignas, era olvido celular. Las células olvidaban su estado perfecto, su plantilla original de salud, y la única forma de restaurar esa memoria era exponerlas nuevamente a la frecuencia que las creó, la luz solar. Los alquimistas heredaron esta sabiduría de los egipcios, persas y griegos, pero la codificaron en símbolos para protegerla de la Inquisición. En sus manuscritos iluminados, dibujaban soles con rostros humanos, no como decoración, sino como recordatorio. El sol exterior y el sol interior son espejos. El proceso alquímico más famoso, convertir plomo en oro, nunca fue literal. Era metáfora de transformación biológica. El plomo representaba células enfermas, oscurecidas, pesadas. El oro representaba células restauradas a su luminosidad original. Y el agente transmutador no era fuego común, era fuego filosófico, la luz solar absorbida conscientemente. En los textos herméticos se describe una sustancia llamada azot, el principio universal de regeneración. Los alquimistas la buscaron en líquidos, polvos, tinturas, pero el secreto estaba a la vista. Azot es luz solar metabolizada por el cuerpo vivo. Nicolas Flamel, el alquimista parisino del siglo XIV, dejó escrito en su diario: el verdadero laboratorio no es la mesa de trabajo, es el cuerpo humano expuesto al amanecer. Flamel vivió hasta los 88 años, en una época donde la esperanza de vida era 35. Cuando le preguntaron su secreto, respondió con enigma: bebo el oro líquido que el sol derrama cada mañana. Los alquimistas desarrollaron prácticas específicas que hoy llamaríamos fototerapia consciente. Se exponían al sol naciente completamente desnudos, cuando era posible, para que la luz tocara directamente la piel sin filtros. Creían que la piel no solo protege, también lee la luz y traduce su información a las células internas. Y tenían razón. Uno de los rituales más secretos era el baño solar alquímico. Al amanecer, el practicante se sentaba frente al sol, cerraba los ojos y visualizaba luz dorada entrando por el plexo solar, el centro energético que los alquimistas asociaban con el oro interior. Y desde ahí, irradiando hacia cada órgano, cada tejido, cada gota de sangre. No era visualización vacía, era protocolo de reprogramación celular, mediante intención dirigida y fotones reales. Hoy, la biología cuántica confirma lo que los alquimistas intuían. El Dr. Bruce Lipton, biólogo celular de Stanford, revolucionó la ciencia con su investigación sobre epigenética. Demostró que los genes no son destino fijo, son interruptores que se activan o desactivan según señales ambientales. Y una de las señales más poderosas es la luz. Lipton descubrió que la membrana celular, esa capa que rodea cada célula, funciona como cerebro celular. No solo protege, percibe el entorno y decide qué genes activar. Cuando una célula recibe luz solar de calidad, activa genes de regeneración, reparación y longevidad. Cuando vive en oscuridad o luz artificial, activa genes de supervivencia, inflamación y envejecimiento. Las células tienen memoria, recuerdan su estado original de perfección, pero necesitan el estímulo correcto para acceder a esa memoria. Y ese estímulo es luz solar consciente. El premio Nobel Yoshinori Ohsumi descubrió la autofagia,
el proceso mediante el cual las células reciclan componentes dañados y se regeneran. Demostró que la autofagia se activa principalmente durante el ayuno y la exposición a luz solar matutina. Es como si el sol le dijera a cada célula: limpia lo viejo, recuerda lo nuevo. Más revelador aún, investigaciones recientes en biofotónica han demostrado que cuando expones células humanas a luz solar natural, estas comienzan a emitir más biofotones, luz propia más coherente. La luz exterior despierta la luz interior, exactamente como los alquimistas enseñaban. El oro externo activa el oro interno. ¿Cómo aplicar la alquimia solar hoy? Los alquimistas dejaron el protocolo oculto en símbolos, pero la práctica es simple. Cada mañana, durante los primeros 20 minutos del amanecer, siéntate en postura cómoda frente al sol. Si es posible, expón la mayor cantidad de piel. El sol no te quemará a esa hora temprana. Cierra los ojos y visualiza con precisión un sol dorado del tamaño de tu puño ubicado en tu plexo solar, esa zona entre el ombligo y el esternón. Respira profundo. Con cada inhalación, imagina que ese sol interior se vuelve más brillante, más cálido, más poderoso. Luego, mentalmente, permite que esa luz se expanda. Primero al corazón, luego a los pulmones, luego al cerebro, luego a los riñones, el hígado, los intestinos. Visualiza cómo cada órgano se ilumina, se limpia, se regenera. Las células recuerdan su plantilla perfecta. Mientras lo haces, repite internamente. Cada célula recuerda su estado original. La luz organiza lo que el caos deshizo. Soy oro consciente que se recuerda a sí mismo. Esta práctica no es fantasía. Es epigenética dirigida por intención. Estudios del HeartMath Institute confirman que la visualización consciente combinada con coherencia cardíaca altera la expresión genética medible en menos de 3 minutos. Los alquimistas pasaron vidas buscando la piedra filosofal. El secreto nunca estuvo en los metales. Estaba en el cuerpo humano iluminado por el sol consciente. El oro que buscaban siempre estuvo dentro. Solo necesitaban recordar cómo activarlo. La luz organiza la materia en equilibrio. Capítulo 8. El sol del corazón. En los monasterios del desierto de Egipto, durante los primeros siglos del cristianismo, los padres del desierto descubrieron algo que la teología oficial jamás enseñó. El corazón humano no solo bombea sangre, que irradia luz. San Macario el Grande, monje asceta del siglo IV, escribió en sus homilías: el corazón es un sol pequeño. Cuando el hombre ora con amor verdadero, ese sol interior se enciende y todo el cuerpo se llena de luz. No hablaba en parábolas, describía experiencias directas de monjes que, tras años de oración contemplativa, bajo el sol del amanecer, reportaban ver luz interna, sentir calor en el pecho, percibir que su corazón emitía algo más que latidos. Los místicos cristianos desarrollaron una práctica llamada esicasmo, la oración del corazón. Consistía en repetir una frase sagrada: Señor Jesucristo, ten piedad de mí, mientras concentraban toda su atención en el centro del pecho. Pero lo hacían siempre al amanecer, frente al sol naciente, porque sabían que la luz externa potenciaba la luz interna. San Simeón, el nuevo teólogo, en el siglo X, describió la experiencia. Vi una luz que no venía de afuera ni de adentro, sino de ambos a la vez. Mi corazón se convirtió en lámpara, y esa lámpara iluminó todo mi ser. Los místicos no buscaban visiones, buscaban coherencia. Sabían que cuando el corazón entra en estado de amor puro, algo cambia en la biología. El cuerpo entero se armoniza. Más tarde, los caballeros templarios heredaron esta sabiduría del corazón y la fusionaron con conocimiento esotérico de Oriente Medio. Durante las cruzadas, los templarios tuvieron contacto con sufíes, cabalistas y alquimistas islámicos. Todos compartían el mismo secreto. El corazón es órgano de percepción, no solo de circulación. Los sufíes lo llamaban qalb, el corazón espiritual. Los cabalistas lo llamaban tiferet, el centro del árbol de la vida. Y todos coincidían: cuando el corazón se abre en gratitud o amor, emite una frecuencia que resuena con la del sol. Los templarios desarrollaron un ritual matutino secreto. Se arrodillaban frente al sol naciente.
Colocaban ambas manos sobre el pecho formando una cruz y respiraban profundo mientras repetían internamente: el sol que está afuera vive también aquí dentro. No era devoción ciega. Era tecnología espiritual de sincronización electromagnética. Sabían algo que la ciencia tardaría siglos en medir. El corazón genera el campo electromagnético más potente del cuerpo humano, 5000 veces más intenso que el del cerebro, y ese campo se expande hasta 3 metros alrededor de cada persona. Cuando alguien siente amor o gratitud genuina, ese campo se vuelve coherente, ordenado, armonioso, y esa coherencia afecta a todos los que están cerca. Los templarios lo llamaban radiación del corazón solar. Hoy lo llamamos coherencia cardíaca, pero el principio es idéntico. El amor es frecuencia medible. Santa Teresa de Ávila, mística española del siglo XVI, describió en su autobiografía algo extraordinario. Durante sus éxtasis contemplativos, sentía un dardo de fuego que atravesaba su corazón. No era dolor, era expansión. Mi corazón ardía, escribió, pero no se consumía. Era como si el sol hubiera entrado en mi pecho y lo iluminara desde dentro. Los inquisidores la interrogaron. ¿Era brujería? ¿Posesión demoníaca? Ella respondió con claridad mística: no es el diablo quien trae luz. La luz viene del mismo sol que alumbra los cielos, pero entra por la puerta del amor. Teresa había descubierto algo que hoy la neurociencia confirma. El amor no es sentimiento abstracto, es estado neuroquímico y electromagnético que transforma literalmente la biología. Hoy, el HeartMath Institute ha dedicado décadas a medir científicamente lo que los místicos experimentaban directamente. El Dr. Rollin McCraty, director de investigación, demostró que cuando una persona entra en estado de gratitud profunda o amor consciente, el ritmo cardíaco se vuelve coherente. En lugar de latir de forma caótica o errática, el corazón genera un patrón de onda suave, armónico, ordenado, y esa coherencia cardíaca produce efectos mensurables en todo el cuerpo. Se sincronizan las ondas cerebrales, se regula la presión arterial, aumenta la producción de DHEA, hormona de longevidad, y disminuye el cortisol, hormona de estrés. El sistema inmune se fortalece. La claridad mental se expande. Todo el organismo entra en modo de regeneración. Pero lo más revelador, HeartMath descubrió que la coherencia cardíaca se potencia exponencialmente cuando se combina con exposición a luz solar matutina. Es como si el sol externo activara el sol interno del corazón. Más asombroso aún, cuando dos personas están cerca y una de ellas entra en coherencia cardíaca, la otra persona comienza a sincronizarse automáticamente. El amor es literalmente contagioso a nivel electromagnético. Los místicos lo llamaban comunión de corazones. La ciencia lo llama acoplamiento de frecuencias. El Dr. McCraty lo expresa así: el corazón no es solo una bomba, es el órgano más inteligente del cuerpo. Envía más señales al cerebro que el cerebro al corazón. Y cuando el corazón está en coherencia, todo el ser se alinea con la frecuencia del universo. ¿Cómo activar el sol del corazón hoy? Los místicos dejaron el método exacto, validado ahora por ciencia rigurosa. Cada mañana, siéntate frente al sol naciente. Coloca ambas manos sobre tu corazón. Cierra los ojos y siente el latido bajo tus palmas. No lo juzgues, solo obsérvalo. Luego respira lento y profundo. Inhala durante 5 segundos, imaginando que respiras directamente a través del corazón. Exhala durante 5 segundos, liberando cualquier tensión. Mientras respiras, evoca un momento de gratitud genuina. Puede ser simple: el rostro de alguien que amas, un amanecer hermoso, un gesto de bondad recibido. No pienses en gratitud. Siéntela en el centro del pecho. Mantén esa sensación durante 3-5 minutos. Notarás cómo tu respiración se suaviza, tu mente se calma, tu cuerpo se relaja. Eso es coherencia cardíaca activándose. Y mientras lo haces, reconoce internamente: mi corazón es un sol que irradia amor. Esa radiación sana mi cuerpo y alcanza a otros. El amor no es sentimiento, es la frecuencia más pura del universo. Los místicos pasaron vidas en cuevas buscando esta experiencia. Tú puedes acceder a ella cada amanecer. El sol del corazón nunca se apagó.
Solo esperaba que recordaras encenderlo. El amor es la radiación más pura del universo. Capítulo 9. El Sol Verde. Hace 4.000 millones de años, la Tierra era estéril. Roca, agua y atmósfera tóxica. No había oxígeno. No había color. No había vida visible. Entonces sucedió el milagro más extraordinario de la historia del universo. Una bacteria primitiva aprendió a comer luz. Esa bacteria, que ancestro de todas las plantas actuales, desarrolló una molécula revolucionaria, la clorofila, y con ella inventó la fotosíntesis, el proceso mediante el cual la luz solar se convierte en materia viva. Por primera vez, un ser vivo no necesitaba consumir otro ser vivo para existir. Podía alimentarse directamente del sol. Las plantas no comen, recuerdan la luz. Durante miles de millones de años, esas bacterias fotosintéticas inundaron la atmósfera de oxígeno, transformaron un planeta muerto en un jardín vivo. Y cuando ese oxígeno alcanzó concentraciones suficientes, surgieron los primeros animales, las primeras criaturas que respiraban. Pero aquí está la revelación. Esos animales no podían crear su propia energía. Dependían y siguen dependiendo de las plantas. Cada vez que comes una planta, estás comiendo luz solar concentrada. Cada vez que respiras, estás inhalando el regalo de organismos que transformaron fotones en oxígeno. La cadena es directa e inquebrantable. Sol, planta, animal, humano. No hay vida en la tierra que no descienda del sol verde. Los pueblos indígenas de todo el mundo lo sabían. Los celtas hablaban del espíritu verde, la conciencia viva que fluye a través de los bosques. Los druidas enseñaban que tocar un árbol al amanecer transfería su fuerza solar al cuerpo humano. Los nativos americanos llamaban a las plantas los hijos del sol y las trataban con reverencia sagrada, no porque fueran útiles, sino porque eran hermanas mayores, maestras que llegaron primero y enseñaron a la tierra cómo recibir luz. La ciencia moderna ha descubierto que esa reverencia ancestral tenía fundamento molecular. Las mitocondrias, esas diminutas estructuras dentro de cada célula humana, son responsables de producir energía, pero aquí está lo asombroso. Las mitocondrias no son originalmente humanas, son bacterias antiguas que alguna vez vivieron de forma independiente. Hace 1.500 millones de años, fueron absorbidas por células más grandes en un acto de simbiosis. Y esas bacterias ancestrales eran fotosintéticas. La doctora Lynn Margulis, bióloga evolutiva, revolucionó la ciencia al demostrar esta teoría endosimbiótica. Las mitocondrias todavía conservan su propio ADN, separado del ADN humano. Y ese ADN tiene similitudes sorprendentes con el de las cianobacterias, aquellas primeras criaturas que aprendieron a capturar luz solar. En otras palabras, dentro de cada célula humana hay un recuerdo antiguo de cuando tus ancestros podían alimentarse directamente del sol. Ya no puedes hacer fotosíntesis completa, pero tus mitocondrias conservan la memoria. Por eso responden tan profundamente a la luz solar. Reconocen su origen. El doctor Gerald Pollack, de la Universidad de Washington, descubrió algo revolucionario sobre el agua dentro del cuerpo humano. No es agua común, es agua estructurada, ordenada en capas geométricas que retienen energía lumínica, y esa estructura se forma principalmente por exposición a luz solar y cercanía con plantas vivas. Las plantas no solo producen oxígeno, producen agua estructurada, biofotones y campos electromagnéticos coherentes. Cuando caminas descalzo por un bosque al amanecer, no solo respiras mejor, tu cuerpo absorbe literalmente la frecuencia fotónica que las plantas emiten. Ellas comparten su sol más revelador aún. La clorofila y la hemoglobina humana son casi idénticas molecularmente. Ya lo exploramos antes, pero ahora tiene sentido completo. No es coincidencia, es linaje. La sangre humana desciende directamente del verde ancestral. Cuando consumes vegetales ricos en clorofila, tu cuerpo reconoce esa molécula como propia, la integra, la usa para regenerar glóbulos rojos y oxigenar tejidos. El doctor Bircher Benner, médico suizo pionero de la nutrición celular, demostró en 1897 que pacientes con anemia severa mejoraban dramáticamente al consumir grandes cantidades de vegetales verdes crudos.
No entendía todavía la estructura molecular, pero observó el efecto. La clorofila se convertía en sangre, y la sangre recuperaba su luminosidad. Fritz Albert Popp, el científico de los biofotones, midió la luz emitida por diferentes alimentos. Los vegetales frescos, especialmente los verdes, emiten la luz más coherente, más ordenada. Los alimentos procesados emiten luz caótica o no emiten nada. Cuando comes luz coherente, tus células aprenden coherencia. ¿Cómo reconectar con el sol verde hoy? Primero, pasa tiempo entre plantas vivas. No se trata de caminar distraído por un parque, se trata de presencia consciente. Camina descalzo sobre pasto al amanecer. Toca el tronco de un árbol con ambas manos. Respira cerca de plantas. Ellas están emitiendo oxígeno, biofotones y frecuencias electromagnéticas que tu cuerpo reconoce como nutrición invisible. Segundo, consume verde vivo cada día. Jugo verde recién hecho. Ensaladas de hojas oscuras. Espirulina, clorela, perejil, cilantro. No por vitaminas abstractas, sino porque estás comiendo luz solar directamente. Tu sangre lo reconoce. Tus mitocondrias lo recuerdan. Mientras comes verde, reconoce internamente: esta planta transformó luz en vida. Ahora yo transformo esta planta en sangre. La cadena es sagrada, sol, planta, yo. Todos somos una sola luz en movimiento. Tercero, si puedes, cultiva algo. Aunque sea una planta pequeña en tu ventana. Riégala, obsérvala crecer. Entiende que esa planta no está creciendo desde la tierra, está creciendo desde el sol. La tierra solo sostiene, el sol crea. Los pueblos indígenas no adoraban plantas por superstición, las honraban porque entendían la cadena de luz. Sin plantas no hay oxígeno, sin oxígeno no hay animales, sin animales no hay humanos. La tierra no come, recuerda la luz, y nosotros somos hijos de ese recuerdo. La tierra no come, recuerda la luz. Capítulo 10. El sol que escucha. En 1905, Albert Einstein publicó un artículo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo. No hablaba de bombas atómicas ni de viajes espaciales. Hablaba de algo más simple y más profundo. La luz no es solo onda, también es partícula. Einstein demostró que la luz está compuesta de fotones, paquetes discretos de energía que se comportan a veces como onda, a veces como partícula, dependiendo de cómo se los observe. Pero lo más inquietante de su descubrimiento fue esto: la luz parece responder a la observación, como si supiera que está siendo mirada. Décadas después, el experimento de la doble rendija confirmaría algo imposible según la física clásica. Cuando disparas fotones uno por uno a través de dos rendijas y nadie observa, se comportan como onda y crean un patrón de interferencia. Pero cuando colocas un detector para observar por cuál rendija pasa cada fotón, instantáneamente cambian su comportamiento y actúan como partículas. La luz no solo viaja, la luz sabe. El físico cuántico John Wheeler llevó esto más lejos. Realizó un experimento llamado elección retardada, donde demostró que la decisión de observar o no observar un fotón puede alterar su comportamiento, incluso después de que ya pasó por las rendijas. Como si el fotón pudiera viajar hacia atrás en el tiempo y ajustar su historia según cómo será observado en el futuro. No es ciencia ficción, es física cuántica verificada miles de veces. La luz no obedece al tiempo lineal. La luz porta información que trasciende causa y efecto. Entonces surgió una pregunta inquietante entre los físicos. Si la luz responde a la observación consciente, ¿tiene la luz algún tipo de inteligencia? ¿O es la conciencia misma una propiedad de la luz? El físico David Bohm, colaborador de Einstein, propuso algo revolucionario. El universo no es una colección de objetos separados, es un holograma multidimensional, donde cada parte contiene información del todo, y el medio que transmite esa información es la luz. Para Bohm, la luz no solo ilumina la realidad, la luz crea la realidad al portar información organizada. El doctor Fritz Albert Popp, que ya conocemos por los biofotones, fue más lejos. Después de medir luz emitida por células vivas, concluyó algo extraordinario. Los biofotones no son un subproducto del metabolismo, son el lenguaje mediante el cual las células se comunican instantáneamente entre sí. Y ese lenguaje es luz.
Pope descubrió que cuando dañas una célula en un tejido, todas las células circundantes responden al instante, incluso antes de que señales químicas puedan llegar, como a través de fotones. La información viaja a la velocidad de la luz porque es luz. Más asombroso, Pope encontró que el ADN no solo almacena información genética, funciona como una antena que emite y recibe fotones constantemente. Tu ADN está literalmente conversando con el campo de luz que te rodea. No eres solo materia, eres materia en diálogo permanente con luz. Luego está la ecuación más famosa de Einstein, EmC2. Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Parece abstracta, pero su implicación es profunda. Toda materia es energía condensada, y dado que la luz es la forma más pura de energía, toda materia es esencialmente luz ralentizada. Tu cuerpo no está iluminado por la luz. Tu cuerpo es luz que aprendió a moverse lentamente, a organizarse en patrones estables que llamamos átomos, moléculas, células, tejidos. El físico cuántico John Hagelin lo expresa así: en el nivel más fundamental de la realidad, no hay materia sólida. Solo hay campos de información vibrando a diferentes frecuencias. Y el campo más fundamental es el campo de luz. Si esto es cierto, entonces el Sol no es solo una estrella que ilumina desde afuera. El Sol es la fuente de información que mantiene organizada toda materia en el sistema solar, incluyéndote a ti. Los místicos de todas las tradiciones lo intuyeron sin ecuaciones. Dijeron, todo es uno. La física cuántica ahora dice lo mismo con matemáticas. Todo está entrelazado a través de luz. El experimento más perturbador de la física cuántica es el entrelazamiento cuántico. Cuando dos fotones interactúan y luego se separan, permanecen conectados instantáneamente sin importar la distancia. Si alteras el estado de uno, el otro responde al instante, incluso si están en extremos opuestos del universo. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia y le incomodaba profundamente. Pero ha sido verificado miles de veces. La luz no obedece las leyes del espacio-tiempo que conocemos. La luz está entrelazada en una red de información instantánea. Y si tu cuerpo, hecho de luz ralentizada, está entrelazado cuánticamente con el Sol, y si cada fotón que absorbes mantiene una conexión invisible con su fuente original, no sería solo poesía, sería física. El doctor Luc Montagnier, Premio Nobel de Medicina, realizó experimentos donde demostró que el ADN puede transmitir información electromagnética a distancia, incluso a través del agua. Su conclusión fue controversial pero rigurosa. La información biológica no solo viaja por contacto químico, viaja a través de ondas electromagnéticas, es decir, a través de luz. ¿Cómo aplicar este conocimiento cuántico hoy? Si la luz porta información y tu cuerpo está hecho de luz, entonces tu conciencia puede influir en la información que tu cuerpo recibe. Cada mañana, cuando te expones al sol, no lo hagas pasivamente. Hazlo conscientemente. Entiende que no estás solo recibiendo fotones. Estás recibiendo información organizada y tu intención influye en cómo tu cuerpo interpreta esa información. Párate frente al sol, cierra los ojos, respira profundo y reconoce internamente: soy luz que se hizo carne. El sol que observo también me observa. En este momento, mi cuerpo recuerda que no está separado de la fuente. Toda materia es luz ralentizada, y yo elijo acelerar mi vibración hacia la claridad. Esto no es misticismo New Age, es física cuántica aplicada a biología consciente. Si la luz responde a la observación, entonces tu forma de observar el sol influye en cómo ese sol te transforma. Los antiguos sabios dijeron, como es arriba, es abajo. La física cuántica dice todo está entrelazado. Ambos hablan de lo mismo. No estás separado del sol. Eres el sol recordándose a sí mismo. Toda materia es luz ralentizada. Capítulo 11. El sol interior. Todas las tradiciones espirituales, sin importar cuán separadas estuvieran por geografía o tiempo, llegaron a la misma conclusión. Dentro del ser humano, existe un sol que nunca se apaga. Los egipcios lo llamaron Ib, el corazón solar. Los hindúes lo llamaron Manipura, el chakra del plexo solar. Los taoístas chinos lo llamaron Dantien,
el campo de cinabrio donde se cultiva la energía vital. Los alquimistas europeos lo llamaron el sol filosófico. Los cabalistas judíos lo llamaron Tiferet, la belleza radiante en el centro del árbol de la vida. Todos señalaban la misma región del cuerpo, el centro del torso, entre el ombligo y el esternón. No por superstición, porque ahí se concentra la mayor cantidad de terminales nerviosas después del cerebro. Ahí reside el plexo solar, una red compleja de nervios que regula digestión, emociones, intuición y energía vital. Pero hay algo más. Esa región también concentra la mayor producción de serotonina del cuerpo, no en el cerebro como muchos creen. Más del 90% de la serotonina, el neurotransmisor de la felicidad, la claridad y el bienestar, se produce en el intestino, justo en la zona del plexo solar. Y esa producción depende directamente de la exposición a luz solar. Los sabios antiguos lo sabían sin medir neurotransmisores. Sabían que cuando esa zona se apagaba por miedo, tristeza o desconexión, todo el ser se oscurecía. Y cuando se encendía mediante respiración, luz solar y gratitud, todo el ser se iluminaba. El despertar del sol interior no es evento místico reservado para iluminados. Es proceso biológico accesible para cualquiera que decida prestarse atención. En los textos tántricos de la India, se describe el Manipura Chakra como un loto de 10 pétalos que brilla como oro fundido cuando está activado. Los yogis enseñaban que meditar en ese centro, mientras se exponían al sol del amanecer, producía un calor interno, una sensación de poder personal, claridad de propósito y conexión con la fuente de vida. No hablaban de imaginación, hablaban de fisiología dirigida conscientemente. Cuando concentras atención en el plexo solar mientras respiras profundo bajo el sol, aumentas el flujo sanguíneo a esa zona, activas el nervio vago, el nervio que conecta cerebro con órganos internos, y estimulas la producción de serotonina y otras hormonas de bienestar. Los taoístas chinos desarrollaron prácticas específicas de Qigong solar. Se paraban frente al sol naciente, colocaban ambas manos sobre el abdomen inferior y respiraban visualizando una esfera dorada creciendo en su Dantian. Con cada inhalación, esa esfera se volvía más brillante, más cálida, más poderosa. Con cada exhalación, su luz se expandía por todo el cuerpo. No era fantasía dirigida, era cultivo deliberado de energía fotónica interna. La ciencia moderna ha comenzado a validar estas prácticas ancestrales con datos sorprendentes. El doctor Michael Gershon, neurocientífico de la Universidad de Columbia, descubrió que el intestino tiene su propio sistema nervioso independiente con más de 100 millones de neuronas. Lo llamó el segundo cerebro, pero es más que eso. El intestino produce más neurotransmisores que el cerebro. Serotonina, dopamina, GABA, y todos ellos dependen de luz solar. Cuando te expones al sol, no solo tu piel recibe fotones. La información lumínica viaja a través del sistema nervioso hasta el intestino, donde señaliza la producción de serotonina. Es por eso que después de un día soleado, te sientes más feliz, más claro, más equilibrado. No es solo psicológico, es neuroquímico. El doctor Paolo Prandoni, investigador italiano, estudió por años la relación entre luz solar y sistema digestivo. Descubrió que personas con exposición solar regular tienen microbiomas intestinales más diversos y saludables. La luz solar no solo nutre tu piel, nutre las bacterias que viven en tu intestino, y esas bacterias influyen directamente en tu estado de ánimo, inmunidad y claridad mental. Más revelador, el plexo solar no es solo un centro nervioso, es también un centro electromagnético. Genera un campo medible que interactúa con el campo del corazón y el campo del cerebro. Cuando los tres están en coherencia, se produce un estado que los místicos llamaron iluminación y la ciencia llama coherencia psicofisiológica. Entonces, ¿cómo despertar conscientemente el sol interior? No requiere años de retiro en montañas, requiere práctica diaria simple. Cada mañana, después de exponerte al sol durante al menos 10 minutos, siéntate en un lugar tranquilo. Coloca ambas manos sobre tu abdomen, justo debajo del esternón, donde sientes el plexo solar. Cierra los ojos, respira profundo y lento. Con cada inhalación,
Imagina que estás respirando luz dorada directamente hacia esa zona, no como fantasía, sino como visualización consciente de lo que realmente está sucediendo. Fotones absorbidos por tu piel viajando internamente, activando células, estimulando nervios, produciendo neurotransmisores. Visualiza una pequeña esfera de luz dorada en tu plexo solar. Con cada respiración crece. Se vuelve más brillante, más cálida, más viva. Siente calor real en esa zona. No lo fuerces, permítelo. Luego mentalmente permite que esa luz se expanda. Primero llena tu abdomen, luego sube al corazón, luego al cerebro, luego baja a las piernas, los brazos, hasta la punta de los dedos. Todo tu cuerpo se convierte en un solo campo de luz coherente. Mientras lo haces, reconoce: dentro de mí hay un amanecer que nunca termina. El sol exterior despierta al sol interior. No busco la luz. Yo soy la luz. Y esa luz irradia desde mi centro hacia todo mi ser. Practica esto durante 5 o 10 minutos cada mañana. En cuestión de días notarás cambios. Más energía, más claridad mental, más estabilidad emocional, mejor digestión. No es magia, es biología activada conscientemente. Los místicos dedicaron vidas enteras a encender ese sol interior. Tú puedes hacerlo cada amanecer. El sol que buscas afuera ya vive dentro. Solo esperaba que lo recordaras. Dentro de ti hay un amanecer que nunca termina. Capítulo 12. El retorno de la luz. Hemos recorrido un viaje que comenzó en los templos de Egipto y terminó en los laboratorios de física cuántica. Pero todas las culturas, todos los sabios, todos los científicos llegaron a la misma verdad pronunciada de formas distintas. Fuiste hecho de luz solar, y cuando lo recuerdas todo cambia. Durante siglos la humanidad olvidó esta verdad. Se encerró en edificios sin ventanas, trabajó bajo luz artificial, comió alimentos sin vida, se desconectó del sol y con ello se desconectó de sí misma. Las enfermedades crónicas, la depresión masiva, el agotamiento colectivo no son casualidades, son síntomas de una especie que olvidó su origen luminoso. Pero algo está despertando. Cada vez más personas sienten el llamado a salir al amanecer, a tocar la tierra descalzos, a respirar conscientemente bajo el sol. No por moda, sino por necesidad celular. Las células recuerdan aunque la mente olvide, y cuando una célula recuerda, envía la señal a todas las demás. La epigenética, esa rama de la ciencia que estudia cómo el ambiente activa o desactiva genes, ha demostrado algo revolucionario. No estás determinado por tu genética heredada. Tus genes responden a cómo vives, y una de las señales más poderosas que activa genes de regeneración, longevidad y coherencia es la exposición consciente a luz solar. El Dr. Bruce Lipton lo expresó así: la evolución no es solo mutación aleatoria, es respuesta inteligente al entorno. Y cuando cambias tu entorno, cambias tu biología. Si esto es cierto a nivel individual, también es cierto a nivel colectivo. Cada persona que reconecta con el sol no solo sana su propio cuerpo, emite una frecuencia que afecta a quienes están cerca. La coherencia es contagiosa. El despertar es viral. Los físicos cuánticos hablan de campos morfogenéticos, patrones de información que se comparten instantáneamente entre miembros de una especie. Cuando suficientes individuos aprenden algo nuevo, ese conocimiento se vuelve accesible para toda la especie, no por telepatía mística, sino por resonancia cuántica. ¿Cuántas personas necesitan reconectar con el sol para que toda la humanidad recuerde? No lo sabemos, pero cada amanecer consciente cuenta, cada respiración agradecida suma, cada corazón coherente expande el campo. Las civilizaciones antiguas construyeron monumentos solares no para adorar al sol como entidad externa. Lo hicieron para recordar a las generaciones futuras. No olviden quiénes son, no olviden de dónde vienen. Las pirámides de Egipto, los templos de Angkor Wat, Stonehenge, Machu Picchu, Chichén Itzá, todos orientados con precisión milimétrica hacia el sol. No eran tumbas ni altares de sacrificio. Eran recordatorios arquitectónicos de que la luz solar organiza la vida. Y ahora, miles de años después, cuando la ciencia moderna mide biofotones, coherencia cardíaca,
epigenética y física cuántica. Estamos redescubriendo lo que nunca debimos olvidar. El doctor Rupert Sheldrake, biólogo británico, propuso que la naturaleza tiene memoria, que los patrones se repiten no solo por leyes físicas, sino por resonancia con el pasado. Si esto es cierto, entonces cada vez que te expones al sol conscientemente, no solo activas tu propia biología, reconectas con la memoria ancestral de todos los seres humanos que alguna vez hicieron lo mismo. Te unes a los sacerdotes de Ra, a los yogis del Himalaya, a los alquimistas de Praga, a los místicos del desierto, a Tesla en sus montañas, a todos los que supieron que el sol no es solo astro distante, sino fuente viva de conciencia. Entonces, ¿qué hacemos ahora con este conocimiento? No se trata de convertirlo en dogma, no se trata de crear nuevas religiones solares, se trata de algo mucho más simple y profundo. Volver a casa cada mañana sal. No importa si hace frío, si está nublado, si solo tienes 5 minutos. Sal, párate descalzo si puedes. Respira profundo. Mira el horizonte donde el sol emerge. Y mientras lo haces, recuerda, eres luz que aprendió a pensarse a sí misma. Eres polvo de estrellas que se hizo carne. Eres el universo observándose a través de ojos humanos. No estás separado del sol. Eres extensión del sol. Cuando muchos recuerden esto al mismo tiempo, algo cambiará en la conciencia colectiva. No será revolución violenta, será despertar silencioso, persona por persona, amanecer por amanecer, hasta que la humanidad entera recuerde que nunca estuvo perdida, solo distraída. Los profetas antiguos hablaron de una era dorada que regresaría. No hablaban de un evento externo, hablaban de un recuerdo interno, hablaban del momento en que suficientes seres humanos recordaran que son, literalmente, hijos e hijas del sol. Ese momento no está en el futuro distante. Ese momento comienza hoy, contigo, con cada respiración consciente bajo el amanecer, con cada gratitud dirigida a la luz. Porque cuando recuerdas que fuiste hecho de sol, la oscuridad ya no es enemiga, es solo ausencia temporal de memoria. Y tú ahora recuerdas, cierre del manuscrito, no temas a la noche. Ella solo existe para que el sol recuerde su poder. El sol que ves afuera es apenas el reflejo del que siempre ardió en tu interior. Y ahora que lo sabes, nunca más caminarás en oscuridad. Porque donde hay gratitud hacia la luz responde. Cuando recuerdas que fuiste hecho de sol, la oscuridad desaparece